Estamos frente a Parashat Tzav, que quiere decir ordena, da orden. Es decir, que Moshe, como un tipo del Mashiach que ha de venir para redimir a todo Israel, a todo el pueblo de Israel, a toda la galut de Israel y todas las galuyotes, porque no solo hay la galut, la dispersión, la diáspora de hoy día, sino que han habido diásporas desde que el pueblo de Israel ha estado en la faz de la tierra. Desde Abraham para acá han habido diásporas y pues cuando venga Mashiach, él va a reunir todas estas galuyotes, todas estas diásporas. Y como Moshe es un tipo del Mashiach, y Hashem le dice a Moshe que dé órdenes al pueblo de Israel, entonces pues no es por demás recordar que aquel de quien Moshe fue solo tipo y de quien Moshe habló y dijo que Hashem iba a levantar de entre nuestros hermanos uno como él, ¿no? Hablando de Mashiach. Si Moshe pudo dar órdenes de parte de Hashem, cuanto más Yeshua también podría dar órdenes, como de hecho nos dejó también ordenanza. Bueno, Tzav quiere decir ordena. Y empieza nuestra parashat diciendo, dándonos una orden muy especial respecto cómo debe funcionar el altar del sacrificio. El Mishkan o tabernáculo, como el Beit HaMikdash, el templo santo que estaba en el monte Sión, del que sentimos la falta, del que no podemos culparle a Hashem de no estar allí porque la culpa fue toda nuestra, del que se va a construir de nuevo antes de que aparezca Mashiach. El Mishkan y el Beit HaMikdash tenía en toda su entrada, cualquier sacerdote que entraba en el Mishkan, lo primero que topaba era un cuadro enorme con una parrilla en el medio donde se ponían leña y ponía el sacrificio que iba a ser quemado. Es decir, que esto solo nos trae un mensaje de que para acercarse a Hashem tiene que pasar por ese step, por ese estadio, por esta parte importante del sacrificio. ¿Por qué? Porque no hay hombre sobre la tierra que no peque, que no le falle a Hashem. Entonces, para acercarse a Hashem, todos tenían que pasar por allí, ofrecer su sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no puede hacer remisión de aquellos pecados que cada persona comete. Entonces, pues, en Parashat Tzav, Hashem manda a Moshe dar órdenes respecto al funcionamiento de ese lugar importante por el que cualquiera que quiera acercarse a Hashem tiene que pasar primero. El pecado del hombre, los errores que cometemos, no nos impide de ninguna manera de acercarnos a Hashem si pasamos por este lugar provisto por el Eterno. Es decir, que si pasamos por este lugar, entonces alcanzamos la pureza, el perdón, la limpieza necesaria para acercarnos a Hashem. Así que nadie tiene excusa de decir, ¿cómo me acercaré a Hashem como pecador? Porque Él ha provisto un lugar donde uno tiene que pasar primero. Hoy día podríamos llamar estos sacrificios, comparar
por el sacrificio ofrecido por el Mashiach, quien dijo: nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie puede llegar a la presencia, acercarse a Hashem, si no pasa por el lugar del sacrificio. Bueno, y nos sorprende Moshe, y desde luego el que le da la orden, que es el Eterno, el Kadosh Baruj Hu, cuando nos dice que se mantendrá ardiendo el fuego continuamente sobre el altar y no se apagará, y por lo menos 2 veces nos repite esta verdad en esta sola parashá. Nos sorprende porque hasta parece medios pentecostales, el Kadosh Baruj Hu y Moshe, cuando nos dice que el fuego debe permanecer encendido todo el tiempo, 24 horas. El fuego no puede apagar. Eso es bueno porque cualquier momento que una persona quiera acercarse a Hashem, el altar está listo para que él pase por allí y pueda arreglar las cuentas y entonces procurar acercarse a Hashem. Pero antes de explorar esta mitzvah de mantener prendido todo el tiempo el fuego en el altar, hay que responder una pregunta: ¿por qué? Si recordamos para qué fue puesto allí el altar, entonces tendremos una pronta respuesta. ¿Cuál? ¿Por qué el fuego tiene que estar prendido todo el tiempo? Antes de pensar en el fuego, antes de pensar en su continuo encendido sobre el altar, debemos recordar el por qué. ¿Por qué? Porque sacrificio, corbán, es instrumento de acercamiento. Porque si no hay un corbán, nosotros no podemos lekarev, que es la misma raíz, acercarnos al Eterno. Entonces, pues el fuego tiene que estar todo el tiempo aprendido por causa de esto. Porque altar sin fuego es un altar inapropiado, inoperante. No sirve para nada. Imagínense, un pecador llega a la 1 de la madrugada y quiere acercarse a Hashem. No hay fuego. Va a matar y degollar el animal y lo va a poner allí y va a quedar ahí crudo y no va a quemarse delante de Hashem. Y el proceso didáctico de insinuación, de entendimiento del sacrificio, es que ayer estuve compartiendo con ustedes algo muy interesante, que es el tema de las alusiones. Lo que alude, lo que trata de hacernos entender la idea de un altar con fuego y con un sacrificio, es que todo el daño, todo el juicio, toda la faena del sacerdote con relación al animal sacrificado es hacernos entender de que nosotros éramos merecedores a causa del pecado que cometimos y que nos ha llevado al altar de sacrificio. Entonces el ofrendante del sacrificio tenía que asistir todo aquello, el degollo, la sangre esparcida por todo lado, y él viendo todo eso ahí. Usted no ha tenido esa oportunidad de verlo. Tal vez se quede solamente con las imágenes de una película que hizo Mel Gibson. ¿Cómo es? Mel Gibson. Sí, La Pasión, ¿no? Ahí usted ve todo aquello y queda impresionado.
Pero Hashem no quiere que te impresiones con la película, quiere que el pecador se impresione con el cordero allí en el altar. ¡Wow! Le degolló. Dice, me dolió aquí. Y agarra la sangre, esparce por los 4 cantos del altar. Luego comienza a cortar en pedazos el pobre cordero que no tenía culpa de nada, no hizo nada. Yo fui el que hice la fechoría. Y ponen pedazo por pedazo, riñón, hígado, intestinos, pies y cabeza. Y el pecador viendo todo aquello. ¡Wow! Yo no sabía que era tan terrible lo que yo había hecho. ¡Wow! Es decir que si un altar está sin fuego, ese sacrificio no podrá ser queimado, porque esa es la última instancia del sacrificio. Le pedacea todo el animal y lo pone sobre, pero tiene que ser queimado para que el asistente número 1, el pecador que lo fue llevando, vea lo que le hubiera pasado si no hubiera traído el cordero. Entonces el tipo sale de allí, en el buen sentido de la palabra, aterrorizado con las consecuencias del pecado, y vuelve a la casa para nunca más robarle a nadie en el peso de la balanza, para nunca más quitarle una sola oveja del rebaño del vecino, para nunca más dejar de honrar a padre y madre, para nunca, bueno, ponga ahí todos los pecados que usted conoce. Bueno, luego la Torá prohíbe apagar el fuego del altar. Y es más, en el Talmud, es una escritura paralela a la Torá escrita, ¿no? Dice que ni siquiera eso es la tradición, no estoy hablando de los comentarios de los sabios, sino que estoy hablando de la Mishnah, de la Torá oral. O sea, que la información que los más antiguos pasaron para la generación futura, y así sucesivamente llegó hasta nosotros esta información, que el sacerdote o quien quiera que ministrara, o el sumo sacerdote, estaba prohibido de apagar un solo carbón del altar. No es que no podía solamente, estaba prohibido de apagar el fuego, porque nosotros podemos apagar un carbón y no apagar el fuego. Porque el fuego es producido por los muchos carbones que la leña va produciendo. Pero está prohibido de apagar aún el más pequeño carbón encendido debajo de la parrilla. Ahora, eso nos hace pensar, reflexionar, si estaba prohibido apagar el más pequeño carboncillo del altar, ¿qué diremos del altar espiritual del corazón judío? Del altar que tenemos acá dentro. ¿No es así? Tomemos en serio esto. Ese altar tiene que estar encendido todo el tiempo, 24 horas, 24/7, como suelen decir aquí, 24 horas por cada 7 días de la semana, por cada 30 días del mes y 365 del año. No puede apagar. Usted no tiene derecho de apagar este carbón. Y es más, porque tampoco nos conviene que se nos apague. Porque nosotros somos un reino de sacerdotes. Y nosotros, si nosotros no ofrecemos sacrificio de alabanza sobre este altar,
¿quién los va a ofrecer? Si no hay Beit HaMikdash en Jerusalén para que lo hagan los Kohanim. Hashem está esperando que yo y usted ofrezcamos sacrificios hoy día. Y es más, con el cierre, digamos así, en cierto sentido, del Beit HaMikdash temporalmente allá, Hashem está queriendo decir que ahora le corresponde a cada Binei Abraham, a cada hijo de Abraham, echarle fuego y leña y fuego a su altar todo el tiempo para hacer mérito de su título, ofrecer sacrificio de alabanza a Hashem, no solamente cada Shabbat cuando nos reunimos aquí, sino en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestro ambiente de trabajo, estar siempre ofreciendo sacrificio. Es más que el ansia de santidad, la llama del corazón que siempre aspira a elevarse más y más hacia arriba, hacia su fuente que es Hashem, siempre deberá alimentarse y fortalecerse a través del conocimiento de la Torah. Déjame decir aquí, cuando nosotros escuchamos una enseñanza como, por ejemplo, cuando dice, el sacerdote pondrá leña cada mañana, baboker, dice, cada mañana y mañana, sobre el altar para que el fuego no se extinga. Entonces, cada mañana ha sido interpretado también como en los momentos agradables y de luz que tenemos. No solo la mañana física. La noche son los momentos difíciles que nosotros enfrentamos. A mí me encanta un versículo de Salmos que dice así, Hashem es el que da cánticos en la noche. Cuando dice que da cánticos en la noche, no está diciendo que de noche me siento más inspirado para componer o para cantar. No, es que a pesar de las dificultades de las noches que nosotros vivimos de vez en cuando, los momentos difíciles ya, momentos de dificultades, de desafíos espirituales, momentos de que parece que no estamos de pie, parece que ya vamos a caer. Pues bien, en estos momentos Él aún nos da cánticos en la noche. Bueno, entonces, quería yo decir que cuando nosotros escuchamos esto de que cada mañana el sacerdote tenía que limpiar la ceniza, ponerlo a un lado del altar y después llevarlo afuera del templo en un lugar puro. Quiero ver si puedo hablar de esto un poco para que usted sepa que eso no es solo historia y eso no son solo palabras, eso tiene mucha enseñanza ahí. Pero cuando escuchamos de eso, de poner leña cada mañana, el primer pensamiento que nos viene a la mente y al corazón es la enseñanza que hemos recibido de antaño. Ay, hay que orar todas las mañanas, bien bonito. Si no oramos de mañana, el fuego se nos va a apagar. Hay que echarle leña. Y con esto estamos diciendo, hay que orar para que el fuego no apague. Esto tiene sentido. Esto tiene mucho sentido y yo no quiero dejar de creer en esto porque la oración sí es muy importante. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si no oro, pues puedo contribuir para que el fuego se apague. Pero tengo una nueva respuesta, una nueva explicación para usted. Y quiero que se mantenga en contacto, se mantenga conectado conmigo en este momento. Y es que la Torah, nosotros cantamos, Etz Haim Hi Lemahasikim Ba, es decir, árbol de vida es la Torah para el que la abraza, para el que la agarra. Mahazikim, aquel que la agarra con
con fuerza, que no está dispuesto a abrir mano de ella, que la ama, que la tomó para sí como el estilo de vida propuesto por el Eterno. Pero Etz Haim, Hi, quiere decir árbol de vida. ¿Y de dónde sale la leña, hermano? Sino del árbol. Entonces el estudio y la meditación de la Torá es lo que mantiene el fuego encendido. Ay, hermano, esa no me dijeron. Por eso te estoy diciendo hoy. Te dijeron lo de la oración. Ahora le voy a contar un secreto. No se lo diga a nadie, solo para usted. Es cierto que orar contribuye para el ascenso y la manutención del fuego. Pero no es menos cierto que solo orar podría contribuir para un fanatismo. Y nosotros, y el fuego sin leña, sin Torah, ¿entendió? Esa experiencia espiritual de tener fuego en el corazón, sin conocimiento de la Torah, nos puede convertir en una persona hasta inepta, porque solo tenemos fuego y necesitamos tener leña para que el fuego no se apague. Si no hay Etz Haim, entonces ¿en qué estoy cementado? ¿Sobre qué estoy parado? ¿Cuáles son las bases de mi fe? Cuando me pregunte, cuando sea tentado, ¿de dónde saco argumentos para salir victorioso? ¿Recuerda al maestro Yeshua cuando fue tentado por Satán? Él no sacó versículos de un salmo con Nuevo Testamento de los Gedeones. No. Él echó mano de la Torah. Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Pues a veces los jóvenes suelen dar respuestas distintas cuando son tentados, y yo digo eso porque yo fui joven, no hace mucho tiempo, pero sí fui. Y a veces en el ejército, por ejemplo, ¿y por qué no haces tal cosa que es tan general y tan común? Todos la hacemos. Es que no me gusta. Ahí suena la alarma. ¿Cómo que no te gusta? Al cielo le consta que sí te gusta. Está mintiendo. Dígale la verdad. Diga que porque está escrito tú no haces. Porque Satán no desiste de la pelea hasta que tú no sacas la Torah. Mientras saquemos nuestros propios argumentos, no, es que carne de cerdo no es saludable. ¿Y de dónde aprendiste esto? ¿No fue en la Torah? No, en ningún momento la Torah me dice esto. Simplemente me prohíbe. Y la respuesta para un Yehudí, un judío, un observante de la Torah, uno que Hazikimba, no es la cuestión de que no es saludable. La respuesta es otra. La respuesta es porque está escrito. Y hasta que nosotros nos saquemos la Torah, a Satán no se dará por vencido. Vea que en la lucha, en el desierto, después de 40 días de ayuno, solo se trabó hasta que él recibió 3 golpazos de Torah. Si nosotros no tenemos leña, es decir, conocimiento y dedicación al estudio de la Torah, podrá ayudarnos muy poco la oración. ¿Va a ayudar? Claro que va a ayudar. ¿Cómo no va a ayudar? Es oración. Pero es la leña que nos hace mantener el fuego encendido. En especial, recuerde el Salmo 1,
El Salmo 1 todos lo saben casi de memoria, el 1 y el 23 y el 91. Lo usan como amuleto, ¿no? Unos dejan la Biblia abierta en el 91, otros en el 23. Depende de la necesidad. Si está descarriado, pone el número 1 para ver si se vuelve en Teshuvah. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en cosas, consejos, ruedas, sentado en la silla, etcétera, de los malos y de los escarnecedores. ¿Por qué? Porque en la ley de Hashem, la Torah de Elohim, medita de día y de noche. Ahora yo no voy a perder tiempo explicando qué es día y qué es noche, porque usted ya sabe. La noche, los momentos difíciles y oscuros y tenebrosos que todos nosotros pasamos. El día, wow, el horario de la alabanza, que están guiándonos, casi empujándonos para adentro del cielo, y que traen el cielo a la tierra o llevan la tierra al cielo, y nosotros nos sentimos en un día clarísimo, maravilloso. Pero él que medita en la Torah de día y de noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que no falta hojas ni fruto. Está siempre bonito y siempre útil. Las hojas son lo que dan belleza a los árboles, ¿no? Yo estuve no hace mucho en una ciudad que estaba un frío terrible, terrible. A veces hasta bajo cero. Y los pobres árboles estaban pelados completamente. Un paisaje feo, pero me dijeron así, pero deja que llegue la primavera, deja que comience a llegar la época más fresca. Entonces esos árboles quedan lindos, hermosos. Pero el que medita en la Torah de día y de noche, su hoja nunca cae. Y su fruto nunca falta. Siempre es útil y siempre es hermoso. Entonces él mismo es comparado con un árbol. Es decir, él mismo es madera con la que el sacrificio que él ofrece mantenga el altar encendido. Cuando nosotros sostenemos la Torah, y no hablo de sostener físicamente, está sentado aquí como el hermano lo hizo, pues como todos nosotros lo hacemos, no solo él. Cuando nosotros sostenemos, Mahzikim, cuando nosotros abrazamos la Torah también nos sostiene y nos abraza a nosotros. Somos sostenidos y no nos permite, y cuando la abrazamos nos permite encontrar el camino a la felicidad, aquella que se perpetúa y no se degrada, no se apaga con el tiempo. Bueno, el próximo versículo es el versículo, capítulo 7, versículo 12. No sé si se va a alcanzar para hablar los 5, pero si no alcanza, le invito para la tarde. Y maltodá y acribo, en otras palabras, capítulo 7, versículo 12. Si como ofrenda de agradecimiento, im al todá y acribo, la ofrece, la sacrifica, deberá ofrecer además del sacrificio de agradecimiento hogazas ázimas mezcladas con aceite, obleas ázimas o jalot untadas con aceite y hogazas de flor de harina escaldada mezclada con aceite. De ellas son ázimas, o sea, son como matzot, inclusive en hebreo está escrito matzot. Así que existe un sacrificio que era ofrecido no por el pecado, sino que era ofrecido también en gratitud.
la persona recibía una bendición que en nuestra parashá de la semana pasada, nosotros estuvimos ocupándonos de estas bendiciones que son por haber sido protegido en un viaje. Eso está en el Salmo 107, les recomiendo que lo lean. Por haber sido liberado de alguna forma de prisión, o por haber sido recuperado o sanado de alguna enfermedad, o por haber sido protegido en un viaje marítimo. Esto fue escrito antes de que hubiesen aviones, ¿no? Entonces, hoy día un viaje marítimo no quiere decir solo un viaje de barco, quiere decir un viaje que cruza de un continente hacia otro. Entonces, es un peligro. Entonces, se vio en una situación de peligro y Hashem le dio victoria, ¿no? Entonces, para todas las bendiciones que hay en la Amidá, hay una que es de gratitud. Hay una que es de gratitud. Y el Sheliach Tzibur, o sea, el que pasa aquí adelante para guiarnos en las bendiciones, puede hacer las bendiciones de la Amidá sola. Pero cuando lleguen estas, todos tienen que hacer. ¿Por qué? Por una razón que yo ya hablé de ella aquí un poquito antes, de que dar gracias por lo que yo he recibido, solo yo puedo hacer. Nadie puede hacer por mí. No puedo encomendar a un hermano que pase ahí adelante, hermano, y dé gracias a Hashem por lo que yo he recibido. No, tú tienes que hacerlo. Fuiste tú el beneficiado. Entonces uno tenía que hacerlo. Para eso, dar gracias es algo que uno tiene que decir por sí mismo, ser agradecido. Entonces, hay una bendición que yo quisiera ver si tenemos tiempo para hablar de ella, que tiene que ver con esto. Es decir, que el versículo citado, el versículo de capítulo 6, versículo 3 de Vaikra, dice que hay otra cosa que yo quiero, otra cosa aquí, que es el Deshem. Diga conmigo Deshem. Deshem es ceniza. El sacerdote tenía que learín, es decir, levantar, quitar, etadeshem, dice el versículo 3 de Vaikra 6. Asher tohal aesh et aolá a la misbeach. En otras palabras, él tenía que quitar después del sacrificio la ceniza que queda ahí en el altar después del sacrificio. Ahí uno piensa así, pero ¿por qué Hashem está tan preocupado con cosas como tan sencillas como el cuidado de sacar la ceniza que sobra? La ceniza es tan sencilla, y Hashem dice que debemos sacar. Y yo quiero resaltar aquí cosas muy sencillas, casi insignificantes, que Hashem espera que el sacerdote tome en cuenta. Por ejemplo, a veces nosotros decimos cosas aquí como, por ejemplo, no trae comida, no trae el cafecito, no haga eso, es el templo, estamos alimentando el alma. Y alguien puede decir así, podría decir, nadie ha dicho todavía, pero yo voy dando a título de vacuna ya para que no me diga. No, nadie ha dicho todavía, pero podría decir, y Dios, el Eterno, estará preocupado
si yo estoy tomando agua o cafecito con leche endulzado, o si yo estoy comiendo pan puro o pan con mortadela. Bueno, esta mortadela no, porque ya sería mezclar las dos cosas. Pero, pues, déjame decirte una cosa. Los sabios descubrieron, y yo voy a pasar ahora para usted, que Deshen, que se escribe con Dalet, Shin y Nun, con una palabra que traduce a nuestro idioma español como ceniza. Es con la inicial de Deshen, se escribe Davar Shelo Nachshev, cosas sin importancia. Davar Shelo Nachshev, eso es Deshen. Sin embargo, cosas sin mucha importancia, el Eterno legisló en la Torá y nos dijo a los sacerdotes, hablando de nosotros como sacerdotes real, que debiéramos después sacar estas cosas que no son importantes del altar. Porque cuando estamos ofreciendo sacrificio, al término siempre habrá cenizas. Porque no somos tan hábiles y porque es inevitable que no haya ceniza. ¿No es así? Entonces, hay que limpiar el altar de esta ceniza, poner a un lado del altar y después llevar esta ceniza para fuera del templo. Yo no sé cuáles son las cenizas que podrían producir el sacrificio de cada uno, pero lo sé lo siguiente: cualquier cosa que sea sin importancia, ¿no? Davar shelo nechshav tiene que ser sacado del templo y del altar después de la ceniza, del sacrificio. Pero el capítulo 7, versículo 12 continúa. Si lo ofreciere por ofrenda de gracias. ¿Qué significa la palabra judío? La palabra judío, todos casi han aprendido una sola versión de lo que puede significar y es la que le conecta con adorador. Sin embargo, la raíz de la palabra Yehudí es la misma raíz del verbo lehodot, que quiere decir agradecer y también convencer. Es increíble que lehodot o la palabra Yehudí tenga la misma raíz del verbo reconocer y del verbo agradecer. Entonces, ¿quiénes son los Yehudim o los judíos? ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? Gente agradecida. Gente que no tiene dificultad para agradecer. Amén. Bueno, entonces dice que si lo ofreciere por ofrenda de gracias, que en inglés, por ejemplo, Korban es la palabra hebrea. Thanksgiving, que ustedes conocen perfectamente. Es el Korban de acción de gracias. No me tenga por pagano, ¿no? No me va a empezar, el rabino está proclamando Thanksgiving como una fiesta de Hashem. No, estoy diciendo que esta misma palabra en inglés es la palabra para acción de gracia, lehodot. No, cuando la Torah nos dice que nosotros debemos ofrecer sacrificios, korban todá, nos está hablando sacrificio de Thanksgiving. Sacrifice, ¿cómo se dice en inglés? Of Thanksgiving. Así de sencillo. Ahora hay gente que tiene un Thanksgiving por año. Y hay gente que tiene un Thanksgiving todos los días. Y es ahí donde el judío marca la diferencia. Amén. Bueno,
Así que en la parashá de esta semana se estudia una categoría especial de ofrenda que es llevada al Beit Mikdash y que se llama Korban Shlamim o Korban Toda, que pues tiene este significado y es una ofrenda pacífica. Esas ofrendas las comían. Habían, por ejemplo, los Korban Shlamim, las comían una parte los Kohanim y otra parte las personas que lo ofrendaban. ¿Y por qué damos gracias? Pues hablé aquí por haber sido protegido en un viaje, entonces vuelve. Hay una bendición que se llama Birkat HaGomel. Birkat HaGomel. Diga conmigo, Birkat HaGomel. Es como decir, la bendición Gomel. Que si fuéramos a traducir para inglés sería Thanksgiving también. Bueno, ¿quieren repetir conmigo esta bendición solo para tener una idea? Diga conmigo, bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que otorga bondad a los que no se merecen, que ha otorgado bondad, toda su bondad para conmigo. Ajá. Ahí la congregación, cuando una persona recibió una bendición muy grande, pasa delante de la congregación. Hoy vamos a ver si antes de salir de aquí podemos hacer una práctica. Y dice esa bendición. Ahí toda la congregación responde así. Amén. Amén. Aquel que ha otorgado bondad sobre ti, que conceda toda su bondad sobre ti para siempre. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Bueno. Ahora ya estoy casi yendo a lo que hablamos aquí ayer y todavía son algunas ideas. Me siento con libertad de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Transmitir lo más rápido posible, pero si no puedo transmitir todo, yo le invito que oiga la enseñanza de ayer de noche, porque estuvimos hablando de esto. Vea bien, Levítico capítulo 8 versículo 28 dice así: Vaikar Moshe otam me'al Kafeihem Zakter Amizbeha. Moshe tomó, entre paréntesis, las partes específicas de los sacrificios de las manos de Aarón y sus hijos y las quemó en el altar. Ahora voy a leer cómo fue esto. Voy a leer una versión que tengo aquí de Levítico 8:28. Todo del 8:28, el versículo 6. Voy a leer exactamente esto que dice el capítulo 8, versículo 28, que Moshe tomó de las manos de Aarón las partes del sacrificio. Está detallado en el capítulo 7, cuando Aarón hizo el sacrificio. En el capítulo 6, versículo 30, en el capítulo 7, del 1 a 5. Vea cómo era lo que aconteció en el altar. Pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado. Las ofrendas Shlamim se podía comer juntos allá delante de Hashem. Las ofrendas por el pecado no se podía comer, pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Al fuego será quemada la ofrenda para hacer expiación en el lugar. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es cosa santísima. Expliqué aquí una vez que de cada sacrificio, de cada corbán, variaba el grado de kedushá, de santidad. Había
ofrendas que eran tan kedushim, tan santas, que solo el sumo sacerdote podía comer, y en el templo no podía llevarla a la casa. Él podía comer parte de aquella ofrenda en el templo. Y desde luego lo que sobraba era quemado. Pero había unas que un poco menos grado de santidad, todas eran santas, pero él podía llevarlas aquellas a su casa y comer con su familia. Pero si viniera uno de otra tribu, que no era de los levitas, no podía comer. Y había una que se podía llevar a la casa y toda la familia podía comer, de cualquier tribu podía comer, que era, por ejemplo, la ofrenda de Pesaj, porque la idea era que todos participaran. Pero si llegara un visitante incircunciso, un guerrero, un extranjero, no podía comer. Entonces hay que entender esto. Entonces, esta es la ley de la ofrenda de culpa, es cosa santísima. En el lugar donde degüellen el sacrificio, ha de degollar la ofrenda por la culpa, y el sacerdote rociará la sangre sobre el altar por todos lados, tal como dije antes. Luego ofrecerá de ella toda la grasa. Habría que agarrar toda la grasa del animal y ofrecerle a Hashem. La cola gorda. Vea todo el panorama que asistía el que llevaba el animal para ser sacrificado. Ustedes escucharon una cosa que dice así: fulano tiene rabo de paja, no puede acercarse al fuego. Si allí hay fuego, hay problemas, hay discusión, es mejor que él se mantenga lejos, porque él también tiene rabito de paja y se va a quemar. Esa es una insinuación. Bueno, dice, la cola gorda. Aquí tengan mi paciencia todos los gorditos, porque no estoy tratando de hablarles ningún mensaje subliminal. Resulta que el cordero para el sacrificio tenía que ser gordo. No se podía coger un cordero flaco, porque la gordura en el cordero emite un mensaje, y toda esa gordura sería quemada en el altar delante de Hashem. Entonces no es cosa buena. ¿Usted ya vio alguna vez un médico decir felicitaciones por la gordura? Usted está poniendo cada vez más redondo. Ya mismo no baja las escaleras, ródalas. No, ningún médico, menos que sea loco, ¿no? Los hay también. Puede ser que alguno te felicite por haber pasado de las libras que te corresponden por tu altura. Pero según la altura de cada uno hay una medida de gordura que puede lucir, ¿no? Si pasa de aquello, ya es falta de salud, ¿no? Entonces, la cola gorda, aquello que venimos arrastrando, pues eso tiene que poner ahí delante del altar, en un lugarcito específico, y el que trajo el cordero tiene que ver esa cola arder ahí, para que sea expiado toda esa mala gordura que el pecador ha lucido. Y no estoy hablando de la gordura física, óigame bien. ¿Qué es la gordura? Es aquello que nos hace parecer que somos grandes, ocupamos más espacio, ¿entendió? Pero eso no es salud, eso no es bueno, eso no es saludable. Mejor fuéramos un poco más flacos, ocupara menos espacio, pasáramos más desapercibidos, y que crezca él y mermamos nosotros. Creo que ya mandé el recado bien. No voy a hablar más. La grasa que cubre las entrañas, en hebreo es los intestinos. ¿Y dónde están los intestinos? No está aquí, ni aquí. Está aquí, en la barriga misma, hermano, en palabras más populares, ¿no? Hay gente, voy a hablar espiritualmente.
No voy a hablar físicamente. Hay gente que está allá en la esquina, pero sabemos que ya llegó. ¿Por qué? Porque la barriga ya está por ahí. Llega primero porque la tiene la grasa que cubre las entrañas. La tiene bien grande. Y aparece. Pues Hashem quiere que esa grasa sea quemada en el altar. Y el pecador, cuando viene, tiene que desinflarse. Porque inflado él no sirve de bendición en manos del Eterno. Oro a Hashem para que ustedes no se me vayan antes que yo termine. Y me siento un poco más seguro que aquí no hay piedra para que me la echen. No tengo temor de ser apedreado. La grasa que cubre las entrañas, no estoy hablando del ser humano, estoy hablando del cordero que nos reemplaza. Los 2 riñones. ¿Usted sabe para qué sirven los riñones? ¿Ah? Para desintoxicar, y el hígado para filtrar, ¿no es así? Los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y quitará el lóbulo del hígado con los riñones, y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el Eterno. Es una ofrenda por la culpa. Ay, está medio sangriento eso aquí. Está medio terrible esto. Está medio incómodo. La silla se nos hace corta y el púlpito pequeñito, y uno se siente indigno hasta de hablar de esto. Pero la verdad es que cuando ofrecemos un sacrificio a Hashem, o cuando ofrecía un sacrificio a Hashem en el altar del Mishkan o del Beit HaMikdash, lo que estaba sucediendo era esto. Y el pecador que llevaba el sacrificio le correspondía asistir todo ese espectáculo. Y él salía de allí no menos aterrorizado como debiera salir, para no más hacer aquello que le llevó a ofrecer el sacrificio por la culpa. Y si lo hace de nuevo, pues va a hacer y va a ver, asistir todo el panorama de nuevo, y va a asistir cada una de las veces que traiga, hasta que un día él va a decir: basta ya, no voy a hacer esto, basta ya. Eso no lo va a convertir en una persona perfecta, porque no tenemos solo una tendencia a una sola cosa. Pero lo cierto es que si no entendemos esto, vamos a quedar solo con historias de los sacrificios que no sirven para nada, ¿no? Nosotros necesitamos entender cómo funcionan los sacrificios, para que cuando ofrezcamos sacrificio, ofrezcamos como dijo Moshe, de parte del Eterno para el pueblo de Israel. Cuando alguien ofrezca sacrificio, ofrezca de tal manera que sea aceptado. En otras palabras, que no podemos ofrecer sacrificios solo por cuestión de pasar el tiempo, de cumplir con formalidad y con rituales. Nosotros venimos aquí todos los Shabbat a ofrecer sacrificio a Hashem. En estos sacrificios hay de todo tipo de sacrificio expresado en las bendiciones que nosotros elevamos al Eterno. Y estos sacrificios deben ser hechos con toda sinceridad.